En primer lugar, les pido disculpas por mi castellano. Acostumbro a hacer mis clases siempre en catalán. Jo sempre dic que el català és l'idioma amb el que faig l'amor i, per tant, és la meva llengua de preferència. Por lo tanto, disculpo ya de entrada mi pronunciación en castellano. En segundo lugar, gracias, Antonio, por la presentación. Y tengo que decir que me encuentro un poco presionada, porque eso no sé si voy a estar a la altura de las expectativas. Bien, en todo caso, como me gusta eso, hacer rectificaciones, como me ha dicho Antoni, me propusieron que hablara sobre construir la democracia en tiempos de incertidumbre. Y incluso yendo en contra de mi propio parecer, porque como verán ustedes luego estamos llevando a cabo en Granollers un proyecto que se llama Enraonar per construir democracia, por lo tanto la palabra construir sigue ahí. Yo he decidido que voy a hablar de viure la democracia. Hay una distinción importante en el término entre el construir y el vivir. Es evidente que la vida la construimos, pero la construcción tiene que ver con la arquitectura, básicamente, y la vivencia tiene que ver eso, con los seres vivos, no inertes, sino con los seres vivos. Por lo tanto, me pareció que de entrada el hecho de poner un verbo distinto, pues hacía también distinta la intervención que iba a hacer. El guión va a ser este. Van a notar ustedes que voy a pasar mucho rato en las cuestiones previas, simplemente porque cuando Gustavo me pidió lo que a él le gustaría que yo dijera y así, pensé que era como muy poco lo que podía aportar y entonces he intentado rellenarlo con algunas cosas. No es broma, a veces las cuestiones previas son justamente, y el telón del final, son a veces lo más importante. Vamos a empezar con una imagen que me parece muy potente. Ahí tenemos dos Saturnos, el de Rubens y el de Goya, porque me da la impresión que estamos en un mundo que no es ya de incertidumbre, sino que se nos aproximan muchísimas certidumbres, bastantes certezas. Y una de las certezas es que nos estamos literalmente devorando a nuestros hijos. Somos antropófagos, sin conciencia probablemente, pero estamos devorando a nuestros hijos. Y esta imagen me gustaría que la retuvieran en sus retinas para encarar en sus próximas clases la forma de hacer sus clases, pero también su vida de cada día. Eso, nos hemos comido el futuro, ens hem menjat el futur. No sé si lo pueden leer, pero dice, pero ¿y nuestro futuro? Le contesta el señor del reloj de oro. Ya lo has gastado. ¿Lo han gastado los hijos o lo hemos gastado los adultos, los padres? En la segunda viñeta, el roto, que me encanta, nos dice, el futuro ya fue, chaval, te lo perdiste. Bien, yo creo que esas dos imágenes, la de Saturno devorando a los hijos o estas dos viñetas del roto, de algún modo no solo nos dan un mensaje, sino que también nos aportan ideas importantes. No he puesto música porque no sabía técnicamente cómo lo iba a hacer y me pongo muy nerviosa si tengo que estar pendiente de todo, pero tal vez les hubiera puesto, pues, no sé, alguna pieza de Beethoven, ¿no? Para acompañar estas imágenes. Pero eso nos da a entender que las ciencias sociales, la geografía, la historia, la antropología, todas las que ayer o hoy mismo nos estabais contando, tienen que ir necesariamente acompañadas de ciencias humanas, como iremos viendo. Del arte, la literatura, la música, son complementos indispensables para entender la profundidad del alma humana. Como dice un buen amigo mío, que es músico, dice, en la Heroica de Beethoven, que es la que habría escogido, Beethoven explora els extrems del sentiment humà, expressant l'essència humana de manera colpidora y frapant. Yo creo que eso es bastante significativo. Primera pregunta que en esta previa me gusta siempre hacer.
¿dónde estamos? ¿En qué momento estamos? ¿En qué momento vivimos? ¿Y cómo vivimos este momento? ¿Cuál es nuestro mundo? Porque muchas veces encaramos la acción sin pensar en qué momento concreto estamos viviendo. Y yo aquí siempre digo que antes de encarar cualquier intervención educativa, de hecho, yo diría que antes de emprender cualquier proyecto de signo político, de signo ecológico, me da igual el ámbito en el que vayamos a emprender este proyecto, es muy necesario hacernos la pregunta de que nosotros mismos miramos el mundo desde un lugar. Este som desde, esta preposición es importante, no es mía la idea, está sacada de Lluís Duc, un gran antropólogo muerto hace poco más de un año, profesor de esta universidad, que hablaba de que los seres humanos somos seres situados. Y desde esta situación, desde el mundo en el que estamos, desde el momento en el que estamos, es desde donde miramos el mundo. Por lo tanto, la nuestra no deja de ser una perspectiva, solamente una. Pero no nos tenemos que plantear solamente desde dónde estamos situados, sino también cómo lo vemos, tomar esta conciencia de cómo vemos el mundo, cómo lo sentimos, y ahí la unión entre la razón y el sentimiento, la razón y la emoción de la que hablábamos antes, y cómo pensamos este mundo, porque en función de cómo lo pensemos vamos a actuar en él. Por lo tanto, vamos a proceder a la actuación siempre desde esta situación inicial. No hay que olvidar que venimos al mundo teóricamente despojados de saberes, despojados de experiencias, y como decía Kant, y para mí esta frase, aunque no sea muy kantiana, pero esta frase me parece importante, l'home és allò que l'educació fa d'ell y la educación només la pot rebre d'altres homes. Esto es importantísimo, porque en la transmisión, en el proceso de transmisión, vamos a transmitir nuestros miedos, vamos a transmitir nuestros odios, vamos a transmitir nuestros amores, vamos a transmitir prejuicios, sinsabores. Todo eso también lo vamos a transmitir. Y tomar conciencia de cuáles son va a impedir, ¿no?, a minimizar el efecto de estos prejuicios, de estos sinsabores con los que encaramos cada uno de nosotros la vida. Por lo tanto, esa idea de que somos herencia, herederos, no me salía la palabra, somos herederos de una cultura, somos herederos de una biología, y eso no lo podemos cambiar, pero sí que podemos tomar conciencia, y en función de esa conciencia que tomemos, la actuación va a poder ser distinta. Y como decía antes Antoni, si tenemos en cuenta que el futuro empieza ahora mismo, vamos a ser conscientes también de que lo que haga yo en este momento va a dejar herencia de algún modo. Cualquier acción que yo haga va a ser herencia para el futuro. Veo que hay algunas cosas que no se ven. Aprovecho esta diapositiva para contar algunas de las cosas que en los últimos años he hecho. Ahí en la facultad, en el departamento de didáctica, cuando estaba Antoni y Joan y Pilar, se hablaba muchísimo del pensar históricamente. Ahora lo habéis superado con eso de la literacidad crítica, me imagino, pero yo me quedé bastante aquí y me funciona muy bien, sobre todo en las clases que doy en la Universidad Popular de Granollers. Luego les cuento el proyecto porque es algo muy, muy interesante, y que me he inventado una asignatura que se llama eso, pensar històricament per entendre el present i actuar en aquest present. Y les hablo de que el pensar históricamente, desde mi perspectiva, es ese pensamiento crítico, que entraría en lo que habéis estado comentando vosotros, y además yo creo que muy, muy finamente en este aspecto, el buscar formas de contrastar la realidad, de verificar aquello que se está diciendo, etc. Pero que también tiene que ver con el pensamiento creativo, que es el que no se ve porque está en verde, seguramente no lo leéis, que es el que nos anuncia que debemos pensar en el presente acciones a hacer para encarar este futuro. Es el pensamiento del futuro. Sin embargo, esos dos pensamientos, el crítico y el creativo, para mí no son suficientes.
Y ahí me sale la vena esa que comentaba Antoni, que he tenido el placer de estar durante muchos años en el grupo de Educación y Ética del ICE de la Autónoma. Todavía estamos siguiendo lecturas trimestralmente, ahora no lo hacemos mensualmente, pero sí trimestralmente, la vena de lo que es la ética, y hemos planteado siempre una ética que llamamos de la compasión. Sé que la palabra compasión tiene pocos amigos, porque uno entiende que la compasión es algo que alguien da a quien considera inferior. No, nosotros lo entendemos, la palabra compasión, como acompañamiento a alguien que yo entiendo como alguien al mismo nivel que yo. La compasión es horizontal, jamás es vertical. Lo que es vertical es la piedad. El dedo del César ejercía piedad. La Iglesia a veces ejerce piedad. La compasión es como la solidaridad universal, es horizontal. Y por lo tanto añado a este pensamiento crítico, a este pensamiento creativo, la idea del pensamiento compasivo. En los planteamientos de Lippmann, el proyecto de filosofía 318, habla del pensamiento cuidadoso, tiene bastante que ver con este pensamiento cuidadoso. És tener cuidado de los demás, tenir cura dels altres. L'expressió en català és molt més bonica, aquest tenir cura dels altres. Bien, y llegados a este punto pensé, ¿qué les vas a aportar para que sea algo nuevo? Y como a mí me gusta siempre traer lecturas, eso es algo que tampoco se está perdiendo muchísimo. Los libros son algo físico, aunque ya sé que se lee digitalmente y lo hago muchísimo. Pero los libros, aquello que tiene una relación contigo, es un objeto. Nos relacionamos con los objetos, no solo con las personas. Y el objeto libro es un objeto a medio camino entre objeto y alma humana, porque ahí dentro están contenidas ideas básicas que te pueden hacer cambiar la vida. Y de hecho, este librito me está planteando serias dudas sobre lo que estoy pensando, sobre lo que he pensado hasta ahora. Es de Agamben, Arqueología de la Política. Nos plantea un recuperar el origen de algunas palabras, el ir a la arqueología de las palabras, porque hemos estado viviendo, estamos viviendo en una sociedad planteada desde la perspectiva de la religión sin que seamos conscientes de ello. Voy a leeros las frases y las voy a dejar bastante, eso, lo ideal en estos momentos es leer la frase y dejar el silencio, ¿no? Que cada uno... L'home està sempre en acte d'esdevenir humà i, per tant, constitutivament en acte de romandre no humà. Brutal. Cuando hablamos de un humanismo radical, ¿de qué hablamos? Porque en el hombre hay la capacidad de hacer el bien y la capacidad de hacer el mal. Y si bien el mal radical lo conocemos, el bien radical no existe. El holocausto es el mal radical. El bien radical nadie lo conoce, porque si alguien lo conoce, vive en el paraíso. Por lo tanto, es Dios, no es hombre. L'esdevenir humà de l'home està sempre en curs. Nos estamos construyendo continuamente. A partir d'aquí, l'home accedeix a la seva naturalesa, la humanitat, a través de la transmissió històrica. L'home no neix parlant, sinó que descobreix el llenguatge a través dels altres, accedint a la seva naturalesa. Tengo nietos y los dos mayores, 7 y 4 años, hablan con un montón de palabras, creo que bastantes más de las que son habituales a su edad. La pequeña, que está empezando a hablar y se comunica muy bien, pero casi sin palabras, pero es algo brutal la forma como se comunica. Está aprendiendo sus primeras palabras, tiene 14, 15 meses ahora.
Pero eso es un problema para los adultos que estamos con ellos, porque ¿qué palabras les enseñamos? ¿Cuáles son las primeras palabras que les enseñamos? No, ya sé, pero ellos pronuncian las palabras que ellos están preparados para pronunciar hasta un determinado momento. Pero hay un determinado momento que pronuncian aquellas palabras que están escuchando en sus adultos más próximos. ¿Cuáles son? Simplemente pensarlo, porque yo creo que es algo muy importante. En función de cómo entendemos el mundo, hablamos este mundo. Y en función de cómo hablamos el mundo, construimos un mundo. Agamben plantea esa idea. Allò que és primer és també allò que ordena. Eso, el niño mayor és l'hereu. És una broma, però... Allò que comença, de fet, determina la transmissió, el desenvolupament històric, la propagació d'un saber o una idea. I ell diu més endavant, en l'ordre, el primer va ser el logos, l'arque, origen i també ordre. Després d'haver donat origen no desapareix, sinó que roman perquè ordena. D'aquesta manera, l'origen no deixa mai de començar. ¿Cuál es su teoría aquí? Que esta palabra, el arque, allò que ordena i allò que és origen, que té aquests dos significats tan diferents, són molt diferents, parlar d'un origen o parlar d'allò que ordena, el que ens està dient és les primeres paraules són les que segueixen ordenant el món. No em refereixo tant ara a les paraules que podem ensenyar als nostres infants o als nostres adolescents, sinó a les paraules que han constituït antropològicament la manera de pensar de l'ésser humà. I ens fa aquesta afirmació més endavant. En el pensament occidental hi ha dues ontologies. La ontologia de l'indicatiu, que correspon a la ciència, la filosofia i el coneixement, i la ontologia de l'imperatiu, que és la de la religió, el dret i la màgia. I més endavant, en el seu llibre dirà, aquesta segona ontologia, que es barreja sempre amb la primera, és la que ordena el món. Com per pensar-hi, si més no. Bé, seguint amb aquesta idea, volia fer aquesta presentació perquè em sembla que tot allò té molta relació amb el que... Tiene mucha relación con lo que habéis hablado también del discurso del odio, en el primer origen de las palabras y cómo se ordenan, porque hay alguien que ordena y el lenguaje está ordenado y está ordenado religiosamente. Ayer cuando te salía la vena del absoluto es porque nos hemos educado en un mundo de absolutos. Y yo que tengo ya 68 años recién cumplidos, me doy cuenta de que todavía me está ordenando ese absoluto. Y que tengo que hacer esfuerzos grandiosos para sacármelo de encima. Dios. Pensamos en falsas creencias. Todos, ustedes y yo, todos. Porque en general porque nos es más fàcil pensar el mundo en falses creences, nos és més còmode. Pensem que vivim en una societat fonamentada en el coneixement, el saber y en la dicotomía verdadero y falso. Es decir, estamos convencidos de que la ciencia nos ha dado como un saber superior. Nos queremos quitar a Dios de encima y ponemos la ciencia encima. Pensem que som lliures per triar, però tenim segrestat el pensament. Todos. No los adolescentes, todos. No ens manen els aparells electrònics? ¿Cuántas cosas fem per raons de seguretat? Id pensando, cotidianamente cuántas cosas hacemos porque nos lo ordena el trastito este que todos llevamos en el bolsillo. Todos lo llevamos en el bolsillo. Y cómo nos movemos sin él, cómo nos sentimos como si nos faltara algo sin él. A les xarxes socials diem el que diem perquè ho pensem o perquè volem acumular seguidors. Ayer nos hacían la presentación del vídeo ese de la chica que tiene tantos seguidores. Bueno, ella porque sabe hacerlo, lo hace muy bien y tiene muchos seguidores, pero yo veo a algunos amigos en Facebook que a veces también dicen cosas simplemente para que les alcen el dedito, no porque sean cosas que las piensan. Pensamos muchas veces que la crisis actual es crisis de valores, pero
los tenemos, los valores, y muy bien consolidados. El problema no es que no tengamos valores, es que creemos que tendría que haber unos valores, pero son aquellos que no queremos practicar. Hablamos del diálogo, pero en el diálogo siempre queremos convencer. Jamás lo encaramos, como decía Gadamer, con la intención de que tal vez el otro tenga razón. Deseamos una sociedad de la transparencia sin pensar que tanta transparencia es pornografía pura. En este sentido, os he traído otro libro muy interesante, La sociedad de la transparencia, muy interesante para los que estáis trabajando todos esos temas. Y este autor, que es de preparación alemana, pero de origen coreano, este filósofo, es que además siempre traigo libritos pequeños, para que no asusten al personal, y además porque pesan poco, pero que son fáciles de leer. La sociedad de transparencia es básica y la expulsión de lo distinto, sobre el tema de el otro, ¿no? La expulsión de lo distinto y la sociedad de transparencia. Tiene 3 o 4 más que son dignos de conocer, pero estos 2 yo creo que son fundamentales. Él nos dice eso, que tanta transparencia, hablábamos de ¿info qué? No me sale nunca la palabra. La intoxicación por demasiada información es lo que él llama la urgencia, como de que estemos informados de todo, cuando en realidad cuanta más información, menos formación, menos conocimiento, porque no podemos discernir. Y habla también de este otro mal, que es todo tiene que ser transparente, tenemos que verlo todo, queremos saberlo todo, cuando en realidad verlo todo es como quien se acerca a una relación sexual y ya lo ha visto todo antes. Es decir, aquello que se insinúa es mejor que aquello que se ve. En política volem poder triar model de govern i els nostres governants, però no ens sometem a qualsevol mandat que s'ajusti mínimament als nostres desigs o als rampells d'última hora. ¿Qué digo aquí? Lo que antes comentabas tú, Gustavo, del hecho de que en política nos manda la emoción, en la inmensa mayoría de las veces. La volatilidad del voto que se experimenta últimamente es justamente porque el elector se ha acostumbrado a levantarse por la mañana el día de las elecciones, mirarse al espejo y, según cómo se encuentre y cómo se vea, vota. Por eso las encuestas a veces se ajustan poco a los resultados, pero en todo caso es una forma de proceder que tiene mucho que ver con lo que se llama esferas emocionales. Estamos configurando en la vida política estas esferas emocionales y difícilmente uno se sale de su propia esfera emocional. Otra afirmació, pensem que la crisi de la societat actual és d'acceleració de ritmes, però potser en realitat és una crisi per dispersió, fragmentació y por disociación. Una de las cosas que se ha hablado mucho es que la información va tan rápida, es tan rápida que no podemos asimilarla. No es tanto un problema de rapidez, sino de dispersión, de una amalgama de ideas que son muy difíciles de poder asumir. Y por disociación, es decir, pensamos una cosa y la contraria al mismo tiempo, somos seres partidos, disociados, esquizofrénicos, ¿no? en este sentido. El temps, jo digo aquí, el temps transcorre sense direcció, desfent-se en una successió de presents atomitzats, polvoritzats, nebulosa, gasificats. En la terminología de Bauman, que hablaba del mundo sólido, líquido y gaseoso, yo creo que estamos en este mundo gaseoso. Si no vamos con máscara, nos asfixiamos. Presents sense futur que no venen d'enlloc. En este mundo vivimos. No queremos mirar al pasado y tampoco la proyección es muy a largo término, sino que las proyecciones son casi inmediatas. Nos brinda el inmediato. En este contexto, eso es
ensayo, un esbós, un entreno, no sé exactamente, está muy pensado, pero muy poco consolidado. Últimamente estoy pensando mucho en todo el tema de justicia social, pero desde una perspectiva que luego voy a desarrollar un poco. I aquí digo, a diferència d'altres animals, l'home pot pensar la justícia. No sé si los animales no piensan, no lo sé. Yo creo que algún día llegaremos a ver que sí que piensan y en todo caso se emocionan, eso está clarísimo, y que seguramente piensan mucho más de lo que piensan algunos hombres. En todo caso, hasta lo que conocemos hoy, lo que la neurociencia nos pueda decir, no parece que tengan la idea de justicia como la podemos entender los humanos. Igual tienen otra, ¿eh? Pensando en términos de justicia, a mí se me ha planteado la idea de que hay como dos tipos de justicia que son necesarios, lo que llamamos justicia social y esta justicia ecológica que está emergiendo en este último tiempo de manera muy, muy clara. Por lo que hace referencia a la justicia social, entiendo que hay la justicia en términos de igualdad social y económica, pobres ricos, de que hablabais antes, lo clásico, la igualdad de género, que no la hemos conseguido, ni estamos en la línea correcta para conseguirla en un tiempo rápido. La igualdad entre generaciones será porque ya tengo mi edad, que empiezo a ver que a determinada edad te conviertes en invisible. No solo porque no seas ya una mujer guapa, o que se hace mirar, o que simplemente la ven, ya no digo, sino porque los viejos ya se van. Y como ya se van, pues que se vayan. Y que se vayan molestando lo mínimo posible. Y eso está como muy, muy enraizado en nuestra sociedad. Esa igualdad entre generaciones es básica, porque de otro modo los procesos de transmisión se rompen. Lo sabemos los que nos hemos dedicado a temáticas de historia oral, lo sabemos como un elemento importantísimo de transmisión a nuestros adolescentes, pero es que no es solo eso. El contar los cuentos que puedan contar los mayores, cuentos, historias, verdades, mentiras, lo que sea, es algo trascendental para sosegar de algún modo esa incertidumbre humana que tenemos todos dentro. No me voy a extender porque, bueno, es un tema que me ilusiona trabajarlo. Y por el otro lado tenemos todo el tema de la justicia ecológica, por descontado, que si queremos llegar a esa justicia ecológica hay que plantear el sistema económico, el sistema de organización social, el sistema cultural, el sistema en general. Si queremos que el mundo dure, tenemos que empezar a no tirarnos, a no comernos el futuro. A pesar de todo, vamos a ponerlo, y ahora vamos a darle un poco la vuelta, somos maestros, me imagino que todos los que estáis aquí en algún nivel u otro, preocupados desde la teoría o desde la práctica, somos maestros y no podemos renunciar a hacer el trabajo con pasión y compromiso, dos palabras que para mí son de una trascendencia importante. Amb les piles carregades per seguir educant per un nou món. Si no lo planteamos así, mal vamos. El compromiso, ahí yo entiendo que tenemos dos tipos de compromisos, ahora ya he entrado en la segunda parte, un compromiso con la educación, cada uno que se plantee qué durada tiene su compromiso con la educación, qué intensidad, qué ámbito de trabajo, ¿no? Yo respondería que quien ha empezado siendo maestro o maestra no puede morir sin serlo. Lo es de por vida. Lo será en un aula, lo será en la calle, lo será en casa o lo será a solas, como le dé la gana, pero no puede dejar de ser maestro o maestra. Es algo que se es, no es algo que se hace. Yo siempre digo que yo soy profesora de profesión, maestra por vocación y yaya por devoción, abuela por devoción. Soy una devota de mis nietos, ¿eh? Y eso es importante. ¿Qué intensidad la que el cuerpo pueda resistir?
Eso cuando decíais, ¿y eso cuándo se hace? Pues fuera de las horas de clase. ¿Y eso cuándo? Pues los sábados y los domingos. Y eso, pues, planteas a veces las excursiones dominicales con la familia para preparar una excursión. Pues no pasa nada, porque así ellos también van absorbiendo ya aquello que es tu vida. Yo me acuerdo con mis hijos muy pequeños paseándome toda Cataluña para hacer diapositivas, en aquella época de las diapositivas, del arte románico catalán. Pues bueno, mis hijos tienen ahora un conocimiento del románico catalán importante. Ya está, no pasa nada. ¿En qué dimensiones? Bueno, yo creo también que cuando uno es maestro tiene que ser como muy plural, y ahí me ha gustado muchísimo el hecho en las investigaciones que estáis haciendo ahora, que recogéis todas las disciplinas. Y Daniel comentaba la necesidad de la psicología. Yo pienso que, bueno, que os guste más o menos la psicología, porque a veces la psicología pues como que tiene la parte social muy, muy interesante. Es verdad que cada vez más es una neurociencia, ¿no? Pero tiene una parte social a la que no se puede renunciar. Jo crec que muy, muy interessant. L'educació ha de ser el camp de joc de la passió, de la transformació y de la sensibilitat. Yo creo en eso, en esa idea potente. Si no es el campo de la pasión, la educación no va a transformar el mundo. Lo siento. Es que tampoco sé en estos momentos si lo necesario es transformarlo, tal vez lo necesario es conservarlo. Y no estoy hablando de conservadurismo político. Pero en todo caso, la educación es importante para transformarse transformando. Es decir, es ese recíproco, ese mutuo, y si no encaro el acto educativo con aquella ilusión de a ver en qué me transforman hoy mis alumnos, difícilmente voy a impactar de forma potente en ellos para que transformen algo en sus modos de pensar i de sentir. L'educació també està mancada de paraules, d'aquelles paraules que fan que l'educació sigui alliberadora i no ensinistradora o adoctrinadora. Hace unos años empecé a hacerme un vocabulario educativo que algunas veces incluso aquí en la facultad con las alumnas de infantil comparábamos con el vocabulario al uso que se utilizaba para describir la educación, muy distinto al que se utiliza. Si en mi vocabulario básico de la educación no utilizo ni competencia, ni programación, ni objetivos, ni temporización, ni cronogramas, ni... Fijaros toda esa terminología, ¿a qué nos retrotrae? A la revolución industrial todavía. Si hablo de transformación humana, de compasión, de tacto, de unión, es decir, el vocabulario tiene de distancia, de afecto, bueno, hay un montón de palabras que transformarían de base el acto educativo. Educar es básicamente eso, facilitar las condiciones para que los niños y las niñas, los chicos y las chicas, puedan ser aquello que ya son. Compromiso con la... Com anem de temps? És que m'agradaria saber... Vale. El compromiso con la educación no está reñido, al contrario, está directamente relacionado con el compromiso con la democracia. La democracia se enseña en casa, se enseña en la calle, se enseña en las escuelas, se enseña en los medios de comunicación, se enseña o se mata, depende. Pero en todo caso, lo que se aprende es en todos los campos. Lo mismo, el compromiso con la democracia, ¿hasta dónde? Lo habéis dicho ya. La cita de Aranguren que nos ponías iba en esta dirección, ¿no? La democracia no es un techo al que puedes llegar y
asomarte desde la cima, sino que es algo que se va construyendo y en el momento que despistas es como aquella bola, ¿no?, que volvía a caer por la montaña, tenías que volver a empezar. Pues bueno, esa idea yo creo que es importante, no termina nunca. ¿En qué intensidad? Como en todo, tanta intensidad como pueda resistir tu cuerpo y tu mente. La política tiene que ser el campo de juego de la razón que sirve al hombre, de la razón, no de la razón que se sirve del hombre. En este sentido, y retomando las palabras también que decíais antes, hablabais de aportar racionalidad a la emotividad. No se dan por separado, nunca, nunca. Por eso a mí me gusta mucho utilizar una expresión que es de Joan Carles Mèlich, de utilizar la razón sensible, la raó sensible. Hace muchos años, a mí siempre me han dicho que yo era una persona muy intuitiva y se me decía como despreciando, porque el pensamiento intuitivo es el pensamiento de mujer, no? Tens molta intuïció per aquestes coses. No. La neurociencia ha demostrado que existe este modelo de pensamiento intuitivo, que simplemente lo que hace es, en el momento inicial en que uno está empezando a pensar, realiza más conexiones neuronales, punto pelota. No, tiene una explicación fisiológica, que algunos cerebros tienen y otros no tanto, así de sencillo. Bien, yo creo que eso también nos aporta esta idea de que no podemos ser, no somos emoción pura, no somos razón pura. Somos razón contaminada de emoción, emoción contaminada de razón. Me he pasado la mitad de mi vida intentando quitarme de encima mi yo emocional, porque las monjas me prohibían ese yo emocional y yo a mí misma ya me lo prohibía. Y me he pasado los últimos 20 años de mi vida intentando recuperar ese yo emocional para que cuajara con el yo racional. Pero qué estupidez. Perder el tiempo de este modo. Somos las dos cosas. Por lo tanto, una razón sí, una razón sensible, esa que sirve al hombre i no se sirve de l'hombre. Tota raó política ha d'aplicar-se amb sensibilitat humana y la democracia s'ha de pensar, s'ha de sentir y s'ha de practicar. La democracia es como un valor. Los valores tienen aspectos cognitivos, aspectos emotivos y aspectos comportamentales, conductuales. Yo puedo pensar la solidaridad y yo puedo sentir la solidaridad. De hecho, la ternura es una emoción que me permite sentir la solidaridad, pero tengo que actuar solidariamente. De lo contrario, eso no ha sido un valor. ¿Qué entendemos por democracia? A ver si me acuerdo de los que seleccioné. Primero dice, detrás de los números hay personas, pues que se aparten, ¿no? Y el otro, el poder emana del pueblo, de su sumisión concretamente, de este pueblo sumiso. Otra vez, pues eso, el planteamiento de una viñeta que nos puede quitar hierro, a ver cómo entendemos la democracia hoy día. Si buscáis el Roto y sus viñetas sobre la democracia, es algo como para trabajar en clase días y días y días, ¿eh? Vale. ¿Qué entendemos por democracia? Por lo tanto, lo que yo planteo es que lo que yo entiendo en estos momentos de mi vida, por democracia, es que la democracia es una forma de convivencia y la democracia es un sistema político, pero que no pueden separarse, sino que se interrelacionan continuamente el uno con el otro. Desde la perspectiva de la democracia como una forma de convivencia, la democracia se practica en casa, en la escalera de vecinos, en el barrio, en todas partes. Hay que aprender a vivir pensando en los otros. Siempre me acuerdo cuando hago esta expresión de aquel documental de hace muchos años de un maestro japonés, creo que era, pensando en los otros, que a los niños les enseñaba a
expresar emociones, especialmente emociones referidas a las carencias o los duelos de los demás, pues esa idea de aprender a vivir pensando en nosotros es algo que debería practicarse desde los primeros meses de vida. Y nos hace falta, y en este sentido no he traído el libro, pero sí que os lo aconsejo, una teoría de la democracia compleja. Daniel Innerarity, ese profesor de filosofía vasco, creo que es, de Navarro, no sé exactamente, sí, Navarro, que estuvo mucho tiempo en Zaragoza y creo que ahora está en Pamplona, ¿no? Ha sacado un libro ahora hace 3 semanas o un mes, una teoría de la democracia compleja, que plantea dudas importantes sobre el sistema que tenemos y cómo podemos reconvertir, o cómo deberíamos reconvertir esa democracia que tenemos en otra democracia que nos sea útil. Y como él dice, es importante saber que para que eso sea posible hay que hacer teoría de una nueva democracia, porque las teorías sobre la democracia son teorías como ya bastante desajustadas, simplemente porque nacieron en un momento muy distinto al momento que estamos viviendo ahora. Y por lo tanto es necesario una nueva teoría de una democracia compleja, para recuperar ideas, procedimientos, mecanismos, valores, etc. A mi modo de ver, la democracia es una forma de convivencia, algo que hacemos entre todas aquellas personas que en un momento determinado de un tiempo pues tenemos un sueño, un deseo, una voluntad de construir un futuro y nos reunimos para hacer verdad, hacer realidad este sueño. Pero eso es algo que se tiene que ir reconstruyendo y hay que encontrar los mecanismos suficientes como para que estos sueños, estos proyectos nuevos puedan encauzarse. Yo creo que si algo nos ha pasado en Cataluña desde el octubre del 17, bueno, de hecho desde el 2010 de algún modo, es que unos se han mantenido en sueños pasados y otros han querido hacer realidad aquello que Marina Subirats ha calificado de una utopía disponible, han querido hacer realidad esa utopía disponible yendo tal vez más rápido sin explicarse sobre lo que querían hacer para el futuro de Cataluña y sin pensar en todos y todas los catalanes y catalanas. Yo creo que esa contradicción, esa bipolarización nos ha conducido al lugar que hemos estado viviendo durante 2 años de manera muy virulenta, y vamos a ver cómo lo reconducimos. Bueno, sigo en la idea de la convivencia. La democracia solo tiene sentido, y eso es importante, si este sentido lo sienten, y repito el sentido y sentir porque es importante, todas y cada una de las personas que configuran alguno de los organismos supuestamente democráticos. Es decir, no hay democracia posible si los distintos individuos que configuran una realidad concreta en un momento determinado de su historia no sienten hacia dónde se va, porque no solo tienen que saberlo, pensarlo, tienen que sentirlo. Y ahí os he puesto, ya sé que no lo podéis leer, tampoco me voy a entretener, pero por eso traigo otra lectura. Este librito tiene 2 virtudes. Es de Pedro Olaya, es un pensador, vive en Grecia, creo, también creo que es, no me acuerdo si es cineasta, escritor y cineasta. Pedro Olaya, se llama De senectude política, y es un librito encantador. Os lo he traído por 2 razones. Este libro ha sido objeto de debate entre un grupo que hemos formado en Granollers y que se llama Enraonar, del cual os hablaré luego, y fue nuestra primera lectura. La sugerí pues porque tuve la suerte de conocer al señor y de saber de qué hablaba, y nos ha dado, pero como mucho que hablar. ¿De qué habla Pedro Olaya? El subtítulo se llama De senectude política, carta sin respuesta a Cicerón. En esta supuesta carta a Cicerón nos habla de cómo es la democracia antigua y cómo es la actual, y recupera las ideas básicas de una democracia. Os leo algunas. La isonomía, que es el principio de igualdad política. La isegoría,
que consiste en la igualdad en el uso de la palabra. La paresia, la virtud de atreverse a utilizar la palabra para decir la verdad. Toma. Vule, la voluntad de participar en aquello que es común. La eunomia, que significa la ley, que la ley tiene vocación de justicia. Bueno, es que cada uno de los principios tiene tela. ¿Vale? Os lo aconsejo porque en una sola página de este libro están contenidos los valores y los procedimientos básicos que deberían ilustrar la democracia actual. Y además tiene, desde mi perspectiva, claro, estos jóvenes que estáis por aquí, no, otro interés. Y es que dice algo como que si hay que renovar la democracia, señoras y señores de edad avanzada, no os penséis que no os toca a vosotros. Tenéis la obligación de poneros las pilas y acompañar a los jóvenes en la reconstrucción democrática. Porque los gerontólogos pueden decir lo que quieran, pero la experiencia que tienen los adultos tiene que ser transmitida a los principiantes, por decirlo de algún modo. No podéis quedaros en casa, tenéis que salir a la calle a protestar, tenéis que salir a la calle a reivindicar una nueva democracia. Bien. Vivir la democracia en presente es, de algún modo, velar porque todo el mundo pueda vivir en democracia. Eso significa orientarse a través de una pregunta muy sencilla y de realización muy compleja. Para mí es la pregunta básica. ¿Qué tiene sentido hacer? Porque a veces hacemos y hacemos sin sentido. Y la primera pregunta debería ser esa. ¿Qué tiene sentido hacer? Pensar sobre la acción es querer emprender nos puede permitir evitar aquello que Beck ya nos anunciaba, de que cada sociedad es muy capaz de producir los males que luego critica. Potser lo primero tendria que ser mirar-nos a nosaltres mismos i pensar què podemos hacer. Què puc fer jo per anar en el sentit de l'interès comú? Esa yo creo que es la pregunta relevante. Y ya estamos llegando al final de lo que os quería contar. Replantear las acciones, dudar de casi todo, aunque, como decíamos el otro día, esa duda, pues llega un momento que tienes que salvarla y hacer la actuación, aunque te equivoques. Pero nos hace falta ese pensar juntos. El pensar, hemos pensado siempre que es un acto individual. Y es necesario pensar juntos. Y para pensar juntos no hay más modo que comunicar al otro que estás pensando sobre una temática determinada. Y a ser posible, un pensar nuevo, un pensar que nos traiga un mundo distinto al que tenemos. Por lo tanto, nos hacen falta, desde mi perspectiva, nuevos verbos, nuevos lenguajes, vocabulario nuevo y nuevas acciones. Eso que os decía antes, tal vez dar voz a, tener cuidado de, pensar en, acompañar a, sentir deferencia por, mostrar afecto a, decidir con, no solo, sino con alguien más, sempre amb l'altre, els altres, aquest permanent nou nosaltres. Hablabais muy bien de ellos y nosotros, porque no hemos tomado conciencia de que este ellos y nosotros es solo un modo lingüístico de separar, de categorizar. Y en la categoría humana no hay categorías. Bien, las acciones. Cortadme cuando sea necesario. 10 minutos. Vale. Claro, yo ya no estoy en las aulas y si soy coherente con lo que he ido diciendo siempre, yo no puedo romper mi compromiso por el hecho de que me han jubilado o me he jubilado, porque estoy muy contenta, jubilada, no os creáis, muy contenta. Todo el mundo me dice, se te ve muy bien. Bueno, yo sé si estoy bien o no, pero en todo caso sí se me puede ver muy bien porque soy bastante feliz. Creo que todo lo feliz que puede ser una persona en este mundo. Es decir, no me gustaría retroceder
hablo con mis excompañeros, de los cuales aquí hay uno que participamos en la misma escuela, y los problemas que me cuentan, wow, qué lejos me quedan y qué bien me siento pensando que están lejos. Pero el compromiso con la educación no lo he roto todavía. En el momento que empecé a dejar la escuela, empecé a entrar en otros proyectos. Desde el 2000, bueno, de hecho, desde hace mucho tiempo en mi ciudad, Granollers, he estado trabajando con otras personas de otros institutos en temas de memoria histórica, en un centro de Granollers que se llama Centre Can Jong, Centre de Cultura per la Pau, y en este espacio lo que hacemos pues, es pensar cosas que se pueden trabajar en la ciudad sobre cuestiones de memoria histórica. Pensad que Granollers es una de las ciudades bombardeadas durante la Guerra Civil Española, con mayor cantidad de muertos en uno de los bombardeos. En un minuto murieron más de 200 personas. Por lo tanto, es un lugar de memoria en este sentido como bastante importante. Este es un aspecto que no he abandonado, aunque empecé con ello estando en la escuela, sigo con el grupo. Y desde el 2010 estoy participando en este grupo de voluntariado educativo. Cuando empezaron los recortes en educación, el Consejo Escolar Municipal se planteó la posibilidad de que Granollers tiene una tradición de voluntariado importante, de que algunas personas que quisieran pudieran hacer voluntariado en las escuelas. Entonces se impulsó un proyecto de voluntariado educativo que consiste en que personas que tienen tiempo dedican este tiempo a hacer tareas en las escuelas que no pueden hacer los profesionales de la enseñanza porque no hay disponibilidad de personas. En estos momentos, bueno, esto inicialmente se hacía a través del servicio del ayuntamiento, el servicio educativo del ayuntamiento. A partir del 2015 eso era imposible porque una ley de voluntariado prohibió que los organismos públicos desarrollaran ese tipo de proyectos, y entonces con un grupo de personas impulsamos eso que se llama RELLA, GR, que quiere decir, bueno, RELLA es una organización de Rosa Sensat, de profesores y maestros jubilados. Y en Granollers hicimos como una subsección y estamos impulsando este proyecto. En estos momentos participamos en todas las escuelas de Granollers y estamos moviendo alrededor este año de 140 voluntarios. Eso quiere decir conocer las necesidades de la escuela, tener oferta de voluntarios y casar una cosa con la otra. Soporte en la lectura, soporte para ir de excursiones, soporte para acompañar a la piscina, es decir, todo eso que no es quitar profesión a nadie, pero que permite a los maestros ir con más tranquilidad porque tienen un acompañamiento. Y estamos moviendo personas de perfiles muy, muy distintos. Bueno, estamos orgullosas porque todas somos mujeres, algo también a plantearse. Mujeres las que lo impulsamos, hombres y mujeres de edades distintas, los voluntarios. Otra cosa que no he puesto aquí porque no me acordé en su momento. Un momento, es que también en Granollers os van a venir ganas de vivir en Granollers. En Granollers hace como 8 años se impulsó un proyecto de universidad popular. De hecho, eso nació por un profesor de filosofía del instituto, Mariano Fernández, que los sábados con sus alumnos o con quien quisiera cogían libritos y hacían lectura de los libritos y comentaban esas lecturas. Empezó a tener éxito y luego se sumó Joan Méndez, otro compañero también de filosofía, y más adeptos. Y al final surgió esa idea de hacer realidad este sueño que en Alemania funciona y funciona bien, de una universidad popular. En estos momentos yo estoy impartiendo clases en la Universidad Popular los días que a mí me viene en gana y con el personal que viene a clase sobre epistemología de la historia. Y os quedaríais parados del interés que tienen las personas en aprender a pensar históricamente.
Es algo brutal. Pero del mismo modo que pueden hacer, esos son los cursos del segundo quadrimestre, ahí tenemos uno que apunts per entendre el present i prevenir el futur. Ahí estamos un periodista, un publicista y yo misma para impartir un curso pues, a las personas que quieran venir. Pero aquí se hace música, ajedrez, danza, pues de todo. Un proyecto que está moviendo este año alrededor de 700 inscritos. Perfil, pues personas que tienen este tiempo libre para acercarse a clases que se ofrecen a veces por la mañana, a veces por la tarde, a veces los sábados. ¿Qué es lo que tiene más éxito? También para que vayáis tomando nota. Música. Hay cantidad de personas que van a las clases de música de la Ana María Piera y del Josep María Roger. Granollers tiene una tradición musical también muy importante. Y que simplemente escuchan música y aprenden a escuchar esa música, nada más. La danza, el arte y otra de los éxitos más grandes, la filosofía. Sábados por la mañana, 2 horas de filosofía, a tope. Algo nos dice de que necesitamos repensarnos. Y ya lo último, aquello que el Gustavo quiere que os cuente, es eso. Ese proyecto del cual me siento muy, muy madre y orgullosa, y que va a tirar hasta donde tire, como todos los proyectos, da igual, nació en octubre del 2017, después de las palizas. Y nació inicialmente con un grupito de 5 personas. Nos encontramos un día en un restaurante a cenar, o casi a no cenar, pero sí, porque estábamos como así, sacsejats, no sé com es diu això. Sacsejats, ¿cómo se dice eso? Removidos. Bueno. ¿Qué podemos hacer en la ciudad? Un apunte sobre lo que fue octubre del 17, porque claro, vale. Has dicho las palizas. Un apunte no, sobre ¿Lo haces tú? No, el 1 de octubre de 2017 se produce el referéndum para la independencia de Cataluña y hay una represión muy grande de la policía en algunos centros educativos. Esto es lo que ya he dicho, las palizas de octubre. Lo digo porque como hay que entender a veces el contexto, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, en Granollers ya llevábamos un tiempo con tensiones políticas importantes. El Ayuntamiento de Granollers lleva mucho tiempo en manos de los socialistas, que eran y siguen siendo los unionistas, los constitucionalistas. Y entonces la separación entre constitucionalistas, unionistas y los independentistas era como muy, muy brutal. Y de hecho ha habido algunos momentos de alta tensión en la plaza básica de Granollers, que es la Porxada, de mucha tensión física incluso. Bien, el grupito que nos encontramos, tengo que decir que yo en Granollers, claro, he llevado 40 años en una escuela que es importante en Granollers, tengo muchos exalumnos y muchos papás y mamás conocidos, y de todos los colores políticos. En estos momentos, yo creo que la chiquilla más joven que está en organismos políticos formales, que es la Raquel, que está en la CUP, hasta los que están en Esquerra, que tienen un montón de exalumnos, los que están menos en... Yo creo que en el PP no conozco a nadie que me acuerde, creo, pero tampoco lo sabría decir. Es decir, que puedo encontrarme con personas de una gran disparidad de opiniones y hablar con ellas con mucha tranquilidad porque nos unen afectos, y yo creo que eso es importante. Bien, nos reunimos estas personas y pensamos que debíamos hacer algo, pero no sabíamos qué. Empezamos cada una de las 5 pues, a invitar a otras personas a unirse al grupo y encontrarnos un día y pensar. Y fuimos pensando durante varios meses, diría que desde ese mismo octubre del 17, casi todo el 17 y parte del 18, estuvimos haciendo terapia
de grupo y hablando de terminología y discutiendo muchísimo, con mucha pasión, disintiendo muchísimo, pero todos sentaditos en su silla, es decir, sin llegar a las manos, confrontando ideas. Os podéis imaginar que, para los que no sabéis, la primera idea que discutimos muchísimo era si los presos, que en aquellos momentos quedaron presos, eran presos políticos o políticos presos, porque había una distinción importante. Eso nos llevó muchísimas sesiones. Si los exiliados que se autoexiliaron eran exiliados equiparables a los exiliados después de la guerra civil o no. Y bueno, saltaban chispas, la verdad es que saltaban chispas. Fuimos primero 5, luego 12, luego 30, llegamos a 35, volvimos a ser 15, 7, 15, es decir, un grupo que iba oscilando en función de los acontecimientos, porque durante 2 años los acontecimientos se fueron sucediendo de manera muy brutal. Pero cada vez teníamos más claro que en la ciudad, de hecho en todas las ciudades, debería haber algún grupo que fuera capaz de hablar de política de manera racional, conteniendo las emociones más extremas, conteniendo, sin tener emociones, sino conteniendo las emociones más extremas para que pudieran surgir ideas que nos permitieran, como mínimo, hablarnos. Bien, ese grupo, después de 1 año, pensamos que teníamos que hacer algo ya como más vistoso en la ciudad. Entonces llegó la idea de hacer un manifiesto para que se pudiera sumar a la iniciativa quien quisiera. En aquellos momentos pensamos que la mejor idea era este manifiesto pasarlo a todos los conocidos. Siempre hemos ido funcionando con vamos a buscar personas que reconozco y que me reconocen, que saben que no las voy a manipular ni enredar, sino que simplemente les invito a formar parte de algo que queremos que sea algo importante. En esa invitación conseguimos que nos firmaran el texto 150 personas que no queríamos que fueran políticos de primera línea, es decir, estaban prohibidos, por decirlo de algún modo, los que tenían representación en el ayuntamiento en estos momentos. Buscábamos personas conocidas, a ser posible de ámbito social, personas que hacían un trabajo social importante en la ciudad, que pudieran firmar un manifiesto que decía algo así como que queremos construir democracia a través del diálogo. No decía nada más, ¿sí? Bien, en estos momentos tenemos como firmantes 174 personas y hemos empezado a hacer muchas actuaciones. Aquí podemos ver, bueno, quiénes somos, ¿eh? Lo podéis consultar tranquilamente. Aquí tenemos la capacidad de adherirse, los adheridos, algunas reflexiones. La primera es pensar la actualidad históricamente. Colaboraciones, hemos estado... Bueno, han venido bastantes personalidades. La primera acción que quisimos hacer era un debate entre 2 periodistas, no por azar escogimos periodistas, porque pensamos que las esferas emocionales, quienes las generan, quienes las provocan, son los medios de comunicación, como decías tú muy bien. Entonces pensamos en 2 personas de signo contrario, Antoni Puigvert y la Estervera. Antoni Puigvert bueno, tiene una opinión muy determinada sobre la realidad y la Estervera también. Entonces, bien, el primer acto la Estervera no pudo venir, pero fue muy bien. Y a partir de ahí hemos ido invitando personas de reconocido mensaje, por decirlo de algún modo, para que vinieran y nos ayudaran a reflexionar. Han pasado, pues, Josep Manel del Pozo, al Ramoneda, a la misma Estervera. Algún acto lo hemos hecho simplemente con público, con algún dinamizador, para que las personas pudieran hablar sobre sus sentimientos y sus ideas sobre la situación de la Cataluña actual, etc. Y ahora estamos ya emprendiendo otros proyectos. De hecho, nos presentamos a una beca de la ciudad que está pensada para hacer proyectos de
de actividades cívicas y democráticas, y nos dieron la beca. Y con el dinero de la beca vamos a emprender un proyecto en alguno de los barrios de Granollers para dar voz a algunas mujeres. Estamos también planteando un par de cursos en la Universidad Popular y de vez en cuando hacemos esas ofertas de charlas multitudinarias. Todas las veces hemos tenido pues, más de un centenar de personas en los actos para reflexionar sobre la vida política actual. Tengo que deciros que en el momento de máxima tensión política en Cataluña, invitamos un día a cenar a los representantes de todos los partidos a una cena para explicarles nuestro proyecto. No vinieron los extremos porque no les apetecía, por lo tanto se han autoexcluido de algún modo, pero sí vinieron las fuerzas Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y los socialistas. Bueno, todos han intentado manipularnos, todos. Puedo decirlo con toda la verdad por delante. Pero nosotros queremos ser un grupo de reflexión, no apolíticos, profundamente políticos, pero sin partido y sin la opinión de partido, sino reflexionando sobre los fundamentos de la democracia y cómo debería realizarse, construirse una democracia en los tiempos actuales. Yo creo que ahí me quedo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias.